Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Seguimos en el Evangelio de Juan y esta vez corresponde el capítulo 16, versículos 25 al 33. Juan 16, versículos 25 al 33. Y les pido que mantenga su Biblia abierta o sus celulares abiertos, porque vamos a ir leyendo mientras vamos avanzando. Para los que gustan tomar nota, el propósito de este sermón es confiar en Cristo en medio de la aflicción. Y el título dice: de la confusión a la confianza. Y vamos a observar tres escenas: un padre revelado, una fe sacudida y una victoria segura. Vamos a nuestro primer punto. Un padre revelado. Por favor, acompáñenme en la lectura del primer versículo, el versículo 25, que dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En nuestra primera escena, queridos hermanos, Jesús dice: ya no les hablaré más a través de figuras, ¿cierto? A través de un lenguaje figurado, apuntando no solamente a un cambio pedagógico en todo el discurso que nuestro Señor estaba haciendo, sino a algo fundamental. ¿A qué cosa? A la cruz. Si alguien quiere saber cómo es el Padre, no debe mirar sus circunstancias, no debe mirar su historia personal, ni siquiera los sentimientos que puede llegar a tener. Debe mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí donde Dios habló claramente, ya no más a través de figuras, ya no más a través de símbolos, sino a través de hechos incuestionables y reales. Por eso Jesús dice en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto significa que la cruz no existe para convencer al Padre de amarnos. No nos equivoquemos. La cruz no existe para convencer al Padre de amarnos, sino para abrirnos caminos hacia un amor que ya estaba presente, hacia un amor que ya quería ser entregado y estaba siendo entregado por nosotros. La cruz no cambia el corazón del Padre, revela el corazón del Padre. Y eso es muy diferente. Aquí la confrontación entonces para nosotros se vuelve inevitable. Si después de la cruz sigues dudando del amor de Dios, el problema no es la falta de evidencia, sino esa resistencia que se produce en nuestro corazón, el pecado. La cruz es Dios gritando sin palabras: yo soy amor eterno y perfecto. Imagínate a alguien que mira la cruz y dice: todavía no sé si Dios realmente me ama. Esto es como mirar a un padre corriendo a abrazar a su hijo perdido, restaurándolo, y preguntarnos:
¿Será que realmente este padre quiere y ama a su hijo? Muchos cristianos viven convencidos de que Dios está siempre a punto de castigarlos. Pero la cruz declara algo completamente distinto a esto. El castigo ya cayó en la cruz. Aquí entonces debemos ser firmes. Vivir esperando castigo donde Cristo ya fue castigado es negar la eficacia de la cruz. Seguir pagando por culpas que Cristo ya cargó sobre sí no es arrepentimiento, es incredulidad. La cruz, queridos hermanos, no solo perdona, sino que también silencia las acusaciones de Satanás y de tu propio corazón. Esas acusaciones que te dicen tú no vales la pena. Esas acusaciones de tu propio corazón que te dice tú no eres hijo de Dios, volviste a pecar. La cruz silencia y derrota esas acusaciones de Satanás, del mundo y de tu propio corazón. Si miras la cruz y aún así te sigues escondiendo, te pregunto, ¿qué más necesitas? Si miras la cruz y sigues dudando, ¿qué más puede decir Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Jesús va a la cruz para que tú no tengas que vivir mendigando amor. Va a la cruz para que tu acceso ante Él sea total, sea permanente y sea seguro. Va a la cruz para que tú puedas orar sin temor, para que puedas venir a congregarte sin culpa, para que te puedas conectar con el Creador, con el Sustentador, con tu Señor, con tu Padre, sin todos los cuestionamientos, sin las cargas del pecado, sin esa voz que te dice, Dios no te está escuchando. Esta es una palabra dura, pero necesaria. La cruz no fue diseñada para alimentar tu culpa, sino para destruirla. Es cierto que llega un momento en donde nosotros conocemos el Evangelio y aparece una mochila de pecado. No sé si ustedes han visto o han leído El progreso del peregrino. Se grafica como un hombre que entiende que ha cometido errores, que ha pecado delante de Dios y le aparece una mochila gigantesca que le cuesta caminar, le cuesta andar. Pero ustedes saben qué pasa. Llega la cruz y la mochila se hace más grande. La mochila, ¿qué pasa? Se cae. Porque la cruz, queridos hermanos, destruye al pecado. Deja de interpretar a Dios desde tu herida. Deja de definir el carácter del Padre por tu historia personal. Y míralo definido en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, por nosotros, por su pueblo. Jesús no murió para que sigas preguntándote si eres amado. Murió para que ya no tengas que hacerlo más, porque deberías tener plena seguridad de que eres amado. No te preguntes más si eres amado por Dios, si ya has reconocido que Jesús es tu Señor, si ya has reconocido que Jesús es tu Salvador. Dios te ama. Dios te ama perfectamente, eternamente, graciosamente. Tal vez hoy Dios te llama a arrepentirte, no solo de los pecados visibles, sino de haber desconfiado de la cruz de nuestro Señor, de haber vivido como si la muerte de Cristo no fuera suficiente para que Él te acercara, para que Él te aceptara, para sostenerte, para asegurarte por siempre. Quiero llamarte al arrepentimiento. Arrepiéntete de huir del Padre cuando la cruz ya abrió el camino. Arrepiéntete de vivir con miedo.
donde Cristo ya compró libertad. Arrepiéntete de dudar de Dios cuando Él habló con sangre. En esta primera escena, queridos hermanos, vemos cómo el Padre se revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra escena o nuestros textos también nos invitan a ver una fe que es sacudida. Versículo 28 en adelante. Dice así: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En nuestra segunda escena, vemos que los discípulos dicen algo así: Señor, ahora estás hablando claramente, ahora te logramos entender. Ahora recién, después de tanto tiempo, estamos entendiendo. Y esta confesión, mis hermanos, es una confesión que podríamos catalogarla como honesta, pero también peligrosa. ¿Por qué honesta? Porque es sincera. Los discípulos reconocen que en realidad antes no entendían y ahora creen entender. Pero ¿por qué también decimos que es peligrosa? Porque está confundiendo comprensión con madurez. Los discípulos están creyendo que porque ahora están entendiendo a Jesús, ya están maduros, ya están listos. Los discípulos creen que ahora sí están entendiendo, que esta vez no fallarán, que esta vez van a ser fieles al Señor, pero Jesús, que conoce el corazón humano, sabe algo que ellos no quieren aceptar. Que la fe verdadera no se revela en lo que decimos de la boca hacia afuera, sino en lo que hablamos bajo presión. En lo que hacemos bajo presión. Gracias, hermano. En cómo seguimos mirando a Dios cuando los problemas aparecen en nuestra vida. Y esta pareciera una palabra incómoda para la iglesia. Mucha de nuestra seguridad espiritual se basa en las palabras, pero no en la perseverancia. Todos decimos: yo confío en el Señor, yo confío en los planes del Señor, yo confío en su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. El tema es que confiamos hasta cuando el camino se vuelve difícil, hasta cuando aparecen los problemas y las dificultades. Decimos: yo creo en el Señor, yo creo en los planes de Dios, yo creo en su soberanía, yo creo que Él es todopoderoso, yo creo que nada se hace si Él no lo decide. Hasta que creer duele. Jesús no le dice a sus discípulos: ustedes no creen, sino más bien: no se apresuren, esperen un poco porque su fe aún no ha sido probada. Por esto dice en el versículo 32: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras son una advertencia inmediata a sus discípulos. Ustedes están diciendo que ahora entienden. Están equivocados. Todavía no entienden. Porque ahora, en un par de horas más, ustedes serán esparcidos. Oirán. Esta misma noche, los discípulos pasarán de esta supuesta confianza a la huida, de una valentía verbal al silencio cobarde. Es que con palabras todos somos santos, hermanos. Todos somos teólogos. Todos somos casi ángeles. Pero cuando las dificultades aparecen en nuestra vida, la situación cambia. Así es la fe. Mientras todo está en calma, creemos entender.
estamos bien con Dios, estamos bien con su iglesia. Pero cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, cuando la presión aprieta, cuando el miedo aparece, se revela la verdad de nuestra fe. Cuando todo anda bien es fácil ser cristiano, hermano. Cuando todo está bonito en nuestra vida es fácil levantar nuestras manos, alzar nuestros brazos, tener una expresión de alegría. Cuando la vida me sonríe es fácil ser cristiano. Es fácil dar gracias a Dios. Es fácil amar a los hermanos. Pero cuando las circunstancias se vuelven complejas, cuando aparece la oscuridad a nuestras vidas, cuando aparece la enfermedad, la escasez económica, los problemas familiares, los problemas relacionales, actuamos igual que los discípulos. Debemos preguntarnos con honestidad: ¿nuestra fe es convicción profunda o es solo un lenguaje religioso bien aprendido? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Creemos realmente en Jesús? ¿O creemos en nuestra capacidad de creer en Jesús? Que es diferente. Hermanos, a veces tenemos una fe que habla mucho de Dios, pero huye cuando seguirlo cuesta. Muchas veces preferimos una fe que impresione, porque es fácil aparentar. Es fácil poner unos textos bíblicos en nuestras redes sociales y aparentar que somos cristianos. Pero no preferimos esa fe que persevera. Preferimos ciertas declaraciones públicas a una fidelidad silenciosa. Jesús en nuestra historia anuncia que será dejado solo. Y lo será. No porque los discípulos fueran especialmente malos, sino porque la carne siempre huye cuando la cruz se acerca. Mis hermanos, todos enfrentamos lo que los discípulos enfrentaron en esta ocasión. Es más fácil huir. Es más fácil cerrarnos al Señor. Es más fácil cuestionar a Dios y enojarnos con Dios y con su iglesia. Es más fácil eso que seguir confiando que Él es soberano. Es más fácil enojarnos con el Señor y dejar de orar y dejar de leer su palabra en vez de ser perseverantes y seguir leyendo, seguir orando, seguir congregándonos y seguir diciendo de que Dios reina. Jesús añade una frase que sostiene todo el pasaje y nos dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí está el corazón de estos textos. Todos fallan. Todos fallamos. Y ya se lo he repetido en otras ocasiones. Nos vamos a fallar entre nosotros mismos. Pero el Padre nunca, nunca te abandona. Nunca. Tu madre, tu padre, tu cónyuge, tus hijos, tu pastor, tus líderes, tus hermanos te pueden fallar. Menos Dios. Los discípulos fallan. Nosotros fallamos. La fe humana se quiebra. Pero la comunión entre el Padre y el Hijo permanece intacta. Se relacionan perfectamente. Y esto es crucial. La salvación, nuestra salvación, no depende de la fidelidad de los discípulos. Nuestra salvación no depende de nuestra propia fidelidad, sino de la fidelidad de Cristo con el Padre y del Padre con Cristo. Y esto es un descanso. Y esto nos debe llenar de alegría, mis hermanos. Si tu fe se ha tambaleado,
Si has dudado del Señor, si has cuestionado tu fe, si has tenido crisis espirituales, no eres una anomalía. Eres humano. Pero si usas esta fragilidad como excusa para no volver ante el Señor, ahí sí estás en peligro. Jesús no se escandaliza por nuestra debilidad. Él la conoce. La fe que Dios usa no es de aquella que presume firmeza, que presume fuerza. La fe que Dios usa, la persona que Dios usa, no es ese que aparentemente nosotros pondríamos en un lugar de preeminencia. A la persona que Dios usa es aquella que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Nosotros nos dejamos impresionar por la elocuencia de alguien. Nosotros nos dejamos impresionar por las palabras pomposas que alguien pueda ocupar. Nosotros nos dejamos impresionar por el carisma del predicador, por cuánta teología puede llegar a conocer. Pero no significa que esa persona va a ser usada por Dios. Porque a la persona que Dios usa es aquella que sabe que no son sus fuerzas, sino que es Dios obrando. Tal vez hoy el arrepentimiento no es por haber fallado solamente, sino por haber confiado más en nuestra fe mediocre que en Cristo. En esta segunda escena hemos visto una fe sacudida por nuestro pecado e inmadurez. Sin embargo, en el amor de nuestro Señor se nos permite y se nos promete una victoria segura. Último versículo, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En nuestra tercera escena, vemos que Jesús termina este discurso con una de las declaraciones más tranquilizadoras. Estas cosas les he hablado, estas cosas les he enseñado para que en mí, tengan paz. Notemos algo clave que lo hemos repetido en otros sermones. La paz no está en la ausencia de crisis. La paz no está en la ausencia de los problemas, sino en una persona. ¿En quién? En Cristo. En Jesucristo. En Jesucristo está nuestra paz. Y el Señor dice algo que destruye cualquier evangelio superficial. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán dificultades. En el mundo pasarán por malos momentos. No dice tal vez pasen por problemas, tal vez pasen por dificultades, tal vez pasen por aflicciones. No dice si algo sale mal, ustedes van a pasar por alguna dificultad. Nos dice, para que nos preparemos, tendremos aflicciones. Aquí Jesús está confrontando una fe que es ingenua. Si alguien espera seguir a Cristo y que no tenga problemas en su vida, no está entendiendo el Evangelio. Hermanos, y esto es importante que lo entendamos, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ocurre que cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuestionamos a Dios. Porque le decimos, si soy tu hijo y si tú eres mi padre, ¿por qué estoy pasando por aflicciones? Hermanos, y Jesús nos enseñó desde el principio, tendrán aflicciones en esta vida. La fe cristiana
no nos saca de este mundo que está corrompido, que está roto. Nos sostiene dentro de Él. Y es diferente. Si tu fe solo funciona cuando todo va bien, no es una fe bíblica, no es una fe verdadera, no es una fe madura. Es simplemente conveniencia espiritual. Sirvo, adoro, estoy feliz, estoy alegre cuando recibo beneficios en mi vida. Cuando mi salud anda bien, cuando mi economía anda bien, cuando mi matrimonio anda bien, cuando mi relación con mis familiares o con mis hermanos anda bien. Si crees que seguir a Cristo te exime del dolor, estás creyendo en un Cristo que Él mismo nunca prometió ser. Porque Jesús desde el principio dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Pasarás por aflicción. Te perseguirán. Incluso te pueden matar. Jesús es honesto. Jesús habla de la aflicción, habla de la presión, habla de la angustia, de la pérdida, de la persecución, del cansancio. El mundo no aplaude a sus hijos, no aplaudió a sus discípulos y no nos va a aplaudir a nosotros. Hirió a los discípulos y el mundo ha herido a los cristianos hasta el día de hoy. Y sin duda, si tú eres creyente, este mundo corrompido te va a herir, te va a maltratar, te va a cuestionar, te va a dañar. Pero Jesús no se detiene ahí. Si este versículo terminara en la aflicción, sería desesperanza. Pero Jesús continúa y dice, pero confiad. Hermanos, que yo les diga confíen, o que ustedes me digan confíen, podemos dudar. Si yo les digo, hermanos, confíen, todo va a salir bien, pueden dudar de mí. Porque no controlo la historia, porque no soy soberano, porque no tengo el poder para controlar todas las cosas. Pero si el Señor Todopoderoso, el Creador del universo, aquel que es el principio y el fin, aquel que tiene el poder, mis hermanos, nos dice, confía, ¿qué debemos hacer? Confiar. Confiar no es sentir seguridad, es decidir creerle a Cristo cuando todo grita lo contrario. Jesús no dice confía o confíen porque yo voy a vencer. Dice confíen porque yo he vencido al mundo. Pueden confiar en mí porque yo soy todopoderoso. Pueden confiar en mí porque yo tengo el control de todas las cosas. Pueden confiar en mí porque soy alfa y omega. Pueden confiar en mí porque nada está sobre mí. Soy el Señor, soy Dios. Jesús habla de la victoria como un hecho consumado. Porque en el plan de Dios, la cruz ya está decidida. El mundo hará lo peor que puede hacer. El pecado descargará toda su violencia. La muerte incluso tendrá su momento. Y aún así, mis hermanos, nadie nos separará de su amor. Nadie nos arrebatará de su mano. Podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido al mundo. La cruz no fue una derrota. Fue el campo de batalla donde el mundo perdió. La cruz no fue una derrota. Fue victoria. Muchos cristianos viven como si el mundo todavía estuviera ganando. Viven con miedo. Viven paralizados por lo que el mundo puede hacerles. Viven derrotados. Pero Jesús dice, el mundo ya fue vencido. No porque el sufrimiento, no porque la maldad ya haya desaparecido en su totalidad,
sino porque ya no tiene la última palabra. Es nuestro Señor quien tiene la última palabra, mis hermanos. Y nuestro Señor dice, confiad. Confíen, yo he vencido. El mundo puede herirte, pero no definirte. Puede presionarte, pero no poseerte. Puede matarte el cuerpo, pero nunca tocar tu destino eterno. Es como una guerra cuyo resultado ya fue decidido, aunque todavía hay ciertas batallas. El ruido sigue, el polvo se levanta, las heridas son reales, pero el final ya no está en duda. Cristo ha vencido. Así vive el cristiano, no negando las batallas, sino luchando desde la victoria. Perseverando, porque su Señor ha derrotado al mundo. Jesús nunca te ha prometido una vida cómoda, te promete una vida segura en Él. No te promete ausencia del dolor, te promete una paz que el dolor no puede destruir. Te promete una paz que el mundo no te puede entregar y que el mundo no te puede quitar. Si hoy estás afligido, no es señal de que Cristo haya fallado. Si hoy estás cansado, no es una evidencia de derrota. Si hoy estás herido, no significa que el mundo ganó. Significa que estás viviendo en un mundo caído, en un mundo corrompido, que te va a buscar para dañarte. Pero recuerda, también es un mundo que es sostenido por un Cristo victorioso, un Cristo poderoso, un Cristo que es Rey y Señor de todas las cosas. Confía, aunque tiemble tu fe. Confía, aunque no entiendas el proceso. Confía, aunque el mundo parezca más fuerte que tú. Porque la victoria no descansa en tu resistencia. La victoria no descansa en cuántos conocimientos tengas. No descansa en tu posición socioeconómica. Descansa en la persona de Cristo. Descansa en la fidelidad de Cristo. Descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, ustedes vencerán. Dijo, yo he vencido. Y esto basta. Esto basta, iglesia. Cristo ha vencido. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor.